Ah. ¿Para qué no se ve esto? Que estoy en... Buenas tardes a todas y a todos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fabio? Hola, buenas tardes. Hola, ¿Qué hola a tal? todos. ¿Cómo te A va? todas. Hola, compañera. Hola. Bendito eres entre todas las mujeres. Y Oscar, está Oscar. Sí, hay un par de compañeros. Yo estoy acá, che. Ya arrancamos, estamos teniendo unos problemitas técnicos, pero ya... Vicina, ¿estás? Hola Fabio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, Fabio. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? Buenas tardes. tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Estoy por escribir acá en el chat, estoy por poner el link para que puedan seguirlo los que no puedan ingresar a Zoom, o si alguien tiene algún conocido que no puede ingresar, que le pueda pasar el link
para verlo Yo por avisé, YouTube en ¿sabes? vivo. Yo avisé. ¿Avisaste? Ah, bueno, perfecto. Avisé por WhatsApp, por un grupo de difusión. No escucho nada, che. No, Se estamos corta teniendo problemas constantemente, con no el sé si canal de ustedes Casa también. Patria. Escuchamos. Decía que estamos teniendo problemas con el canal de Casa Patria, así que ahí mandé un mensaje a todos y a todos. Los que están acá lo van a ver por Zoom, los otros compañeros y compañeros por el canal que le mandé. Yo no escucho nada, escuchan algunas cosas intermitentes, pero no sentí nada. No sé si ustedes me escuchan bien. A vos se te escucha, ¿eh? Sí, se escucha bien, ¿eh? Fabio, te escucho perfectamente. Está bien, fantástico. Esperamos un ratito y largamos, ¿eh? Esperemos que se incorporen más compañeras y compañeros y largamos. Para los compañeros y compañeros que van a hablar en el módulo. Arranca Oscar, haciéndose al consumidor. Sigue Mary y Germán para ver las cuestiones ligadas a las normativas del Energas. Después Mariana con las políticas de la EPE y Fernando con el tema de las normativas de la empresa de agua. Les digo a las compañeras y compañeros que no son de la provincia de Santa Fe que bueno, le va a servir la parte de Oscar referida a las políticas generales de la defensa del consumidor y la consumidora. Le va a servir lo del Energas porque son políticas nacionales. Y bueno, después hay compañeros, en Santa Fe tenemos empresas de servicio, tanto la empresa provincial de energía como Aguas Santafesinas, que dependen del gobierno de Santa Fe y seguramente con unas distintas normativas a otras partes del país. Pero bueno, la primera parte del módulo, tanto lo general como lo del Energas, le va a servir. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué haces, Fabio? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Esperemos que no se Muy corte bien. la luz. Y tuvimos problemas con el canal de YouTube. Yo salí apurado y estoy sin auricular. Pero bueno. Espero que no se me termine la batería del celular. Pero bien.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Hola, hola, compañero. Hola. ¿Qué tal? 2 minutitos largamos, ¿no? Ya. Hola Fabio, Fernando habla. No sé si me escuchás. ¿Te escucha? Bueno, no te escuché nada todo el principio porque estaba tratando de hacerlo con el teléfono y no funcó, así que me reinicié con la computadora. Así que Está bueno, bien, no pero sé. no hay problema porque no largamos todavía, ya vamos a largar. Bueno, dale. Bueno, algunas consideraciones. Todas las preguntas las hacemos al final, ¿eh? Así no perdemos el hilo de la capacitación. Y bueno, y también le pido a las compañeras y compañeros que van a estar al frente del módulo, que por el chat también no contesten las preguntas, sino que juntamos todas las consultas y al final del módulo la contestamos. Así no perdemos ninguna pregunta y todas las compañeras y compañeros se llevan las respuestas resueltas o las dudas resueltas. Si te parece, arrancamos, Luisina. Y perfecto, podemos empezar, ya se está transmitiendo por el canal de YouTube y empezamos a grabar, así que Fabio, cuando quieras, podés dar inicio. Bueno, este es el tercer módulo de la capacitación de promotoras y promotores para la inclusión social, organizado por Casa Patria Rosario. Este tercer módulo va a abordar la temática de defensa del consumidor y la consumidora y las empresas de servicio, fundamentalmente las políticas que tienen que ver con la empresa de electricidad, con la empresa de aguas de la provincia de Santa Fe y con el Energas, que como ustedes sabrán, a través del interventor nacional, Federico Bernal, se están llevando adelante políticas de revisión de las políticas del macrismo que explicarán las compañeras y compañeros que van a dar el módulo. Así que para arrancar, me gustaría que Oscar avances con el tema de defensa del consumidor. Sí, no hay problema, Fabio. En primer lugar, vuelvo a reiterar mi saludo a todos y a todas. En segundo lugar, te agradezco a vos, Fabio, y a la senadora Sagnum por permitirme participar en este módulo. Yo voy a hacer primero un trato respecto en forma genérica, encuadrar cuál es la situación, después algunas apreciaciones y después si quieren hacer las preguntas no hay problema. El concepto de servicio público es muy abarcativo. Puede darse numerosos conceptos de qué se considera servicio público, siempre desde el punto de vista de los distintos autores. Acá no voy a hacer ni dar ningún concepto unívoco ni general de servicio público, sino que me referiré exclusivamente a aquellos servicios públicos que se prestan en los domicilios, pero referido específicamente al tema que vos mencionaste, agua, luz y energía eléctrica, y sobre todo a las responsabilidades de las empresas prestatarias, sobre todo también derivado a la interrupción de este servicio público, a la forma de prestación de estos servicios públicos, como también al tema del costo o las tarifas de servicio público. Resulta conocido que los derechos de los consumidores en la República Argentina irrumpieron a partir de la sanción de la ley 24240 el 22 de septiembre de 1993, que es la ley de defensa al consumidor. Si bien fueron recibiendo modificaciones por una serie de leyes posteriores, que no lo voy a
aburrir con números de leyes, tomaron raigambre constitucional a partir de 1994 con la reforma de la Constitución Nacional, sobre todo con la inclusión del artículo 42, el cual sí se lo voy a leer porque es importante. Textualmente dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Fundamentalmente, los derechos que establece el artículo 42 son oponibles al Estado y en algunos casos también oponible a las empresas prestadoras de servicios. Por eso se lo denomina ambivalente. ¿Por qué al Estado? Porque cae en cabeza del Estado la defensa de los usuarios y consumidores. Y es el Estado quien tiene que controlar la prestación de estos servicios. Por otro lado, tenemos los tratados internacionales de raigambre constitucional, o sea que están dentro de la Constitución reconocidos como tratados internacionales que son de una jerarquía superior a las leyes comunes. Este vendría a ser más o menos el marco legal donde se aplica, el cual se aplica para la defensa de los usuarios y consumidores, no únicamente para los usuarios y consumidores de agua, luz y gas, sino para los usuarios y consumidores en general de cualquier servicio público. Mundialmente se concibe a la energía en forma general como un derecho y no como un privilegio, justamente como un derecho otorgado por estas normas. El gobierno nacional de Macri y el gobierno provincial del socialismo quisieron llevar las tarifas a un precio de mercado, considerando, y era el argumento que utilizaba, que se debía pagar la energía lo que vale. El problema es en este caso que ellos consideraron, aparte de querer enriquecer a las grandes empresas energéticas, consideraron a los servicios básicos y esenciales como agua, energía eléctrica y gas como un bien más de la economía y no como un servicio esencial para el funcionamiento del hogar. Es decir, que en base a esa premisa que tenían, dejaron de aplicar y empezaron a quitar los subsidios. Ellos, sumado a las medidas económicas de la ortodoxia neoliberal, determinaron la caída del salario, lo cual produjo en la mayoría de los usuarios y consumidores la imposibilidad de pago de estas tarifas. Hay que aclarar perfectamente que hablo de imposibilidad de pago, no de voluntad de pago. Ya sabemos los tremendos daños que produjo esa política, no únicamente a los usuarios y consumidores,
normales, digamos, a los residenciales, sino también a las pymes, a los comercios. Se cerraron por cantidades en virtud de que no podían pagar estos servicios públicos. Un ejemplo clásico que yo doy es la ciudad de Rosario, la cual fue el fiel reflejo de lo que sucedió en la provincia de Santa Fe y lo que sucedió en cada una de las localidades de la nación, porque no hubo ninguna localidad que sea exceptuado de esta situación, que era el cierre del comercio, de las pymes, de los clubes. Además, los servicios públicos, con el tema tarifario, producen también una violación al artículo que prevé la defensa de la propiedad. ¿Por qué razón? Porque la propiedad no significa únicamente 4 paredes y un techo, sino que la propiedad tiene que brindar a quien está dentro de esa propiedad y a quien es propietario una vida digna. Y para tener una vida digna es necesario contar con estos servicios básicos y esenciales. Imagínense ustedes en esta época de pandemia, una familia que tiene que soportar o que soportó la cuarentena, ahora las prohibiciones de acercamiento, todo, sin luz, sin agua y sin gas. O sea que son servicios básicos que hacen al tema de una vida digna. Respecto al tema de las tarifas, y eso fue desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en un fallo que ahora, hoy justamente, se cumple un nuevo aniversario, que es CEPI contra el Poder Ejecutivo y en lo que era la Secretaría Ministerio de Energía, que establece que deben ser justas y razonables. Pero aparte, las tarifas de estos servicios públicos tienen que tener una característica muy particular. Esa característica es la asequibilidad. Eso significa que deben ser y tienen que poder ser pagadas por todo y que todos puedan tener ese acceso a los servicios públicos. Ustedes se imaginan que con los tarifazos o los megas tarifazos últimos que se dieron, era imposible el tema del pago. Por otro lado, en virtud de estos costos, estos tarifazos, la Argentina ya es y fue considerada durante el gobierno de Macri con una pobreza energética. Pobreza energética significa, y está reconocido en forma internacional a través de determinados tratados internacionales, que el costo de estos servicios públicos nunca puede ser superior al 3% del ingreso del grupo familiar. En este caso superaban ampliamente cualquiera en forma única, un solo servicio, ya sea de agua, de luz o de gas, superaba ese porcentaje de ese ingreso, razón por la cual fue considerado Argentina como un país pobre energéticamente. Desde mi punto de vista, respecto al tema de los cortes que se produjeron, siempre fui partidario y lo planteé dentro de los distintos recursos de amparo que efectué durante el gobierno de Macri, que para mí son inconstitucionales, justamente por esta razón, porque ataca el derecho de la propiedad. Y aparte, por otra sencilla razón. Acá existe por ejemplo, el Litoral Gas o los servicios de agua o de luz que lo tiene una sola empresa que es monopólica, y la parte débil es el usuario y consumidor, que es al cual tiene que salir a defender el Estado.
Y en esa época que se producían los cortes, las empresas tienen otro medio, otra posibilidad para exigir el tema del pago. Puede ser a través de una mediación, puede ser a través de distintas intimaciones, puede incluso iniciar el tema de un juicio de cobro. Pero las empresas en esa oportunidad, sobre todo Litoral Gas, contra la cual planteé distintos recursos de amparo, utilizaban el tema del corte como yo les planteaba como una extorsión: o me pagás o te dejo sin el servicio, y después veré la manera de cómo te cobro lo que se está adeudando. Por eso planteé esta doctrina que es particular de la inconstitucionalidad de los cortes. No fue resuelto por vía judicial, porque eso está todo en tramitación, de lo cual recibí mucha adhesión de otros profesionales que también planteaban esa situación. En definitiva, este es el marco jurídico en el cual se plantea la defensa de los usuarios y consumidores. Esta fue la realidad que se planteó durante el gobierno de Macri y el gobierno provincial socialista, lo cual actualmente los entes han cambiado esa política que efectuaban neoliberal. El nuevo gobierno está planteando una política de acercamiento y está cumpliendo la función social que tienen que cumplir esos organismos, que es simplemente la protección del interés de la nación y la defensa de los usuarios y consumidores. Eso sería en general. Ahora, si quieren efectuar algún tipo de pregunta, estoy a su disposición. Las preguntas las hacemos al final, Oscar. Ah, perfecto. Así no se estira mucho la exposición. Sí, 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 así que las preguntas al final. Sí, sí, por eso yo quise ser concreto con este tipo de explicación, no profundizar en números de leyes ni nada por el estilo, porque lo que interesa es el tema de la práctica y la realidad que se vivió, la realidad que se vive, y las normas fundamentales de protección de los derechos de los usuarios y consumidores. Sí, te bauticé, Juan. Así que al final lo tomamos. Bueno, no, soy Juan. Ahora le damos paso. Bueno, ahora le damos paso a los compañeros y compañeras del Energas. No sé si... Comienzo yo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos y a todas, los vuelvo a saludar. Bueno, me voy a reiterar en el agradecimiento y a Casa Patria, a la senadora Sagnún, a vos, Fabio, felicitarte por la iniciativa. Cuando nos convocaste para esto, uno siempre se pone en el rol de lo que nunca deja de ser, que es un militante, ¿no? Y digo, qué bueno que podamos generar, después de lo que pasó ayer, que podamos responder con más política. Y esto es para celebrar. En cuanto a lo que nos compete, que es el tema del Enargas, con el compañero Germán y con Oscar estamos formando parte de la delegación, para los que no lo saben, de la delegación Rosario. Y lo que quisimos hacer es una síntesis de aquello que le va a servir al militante o a la militante en el territorio. Digamos, de todo lo que se está viendo, se están tomando resoluciones en el Enargas que le puedan servir en la práctica. Como vos bien dijiste, Federico Bernal es el interventor, a quien agradecemos también la posibilidad de que hoy podamos estar sentados acá. Es un compañero y que está haciendo toda una revisión tarifaria integral de lo que pasó en el gobierno de Macri, en el gobierno anterior, que también explicaba Oscar. Pero también hay, digamos, unas cuestiones que son necesarias recalcar o remarcar. Cuando nosotros llegamos al ente, hay dos palabras que nos marcaron y nos parece muy importante resaltar. Uno, el tema del concepto federal del mismo,
y el otro la visibilidad del ente, porque la mayoría de las personas, yo era concejala antes de asumir en la delegación, no se conoce para qué existe el ENARGAS. El ENARGAS está regulado por un marco normativo, que es la ley 24076, pero tiene como objetivo la protección del usuario en uno de sus puntos, y regular, controlar y fiscalizar todo lo que tiene que ver con la distribución y el transporte del gas natural. Esta invisibilización del ente fue con intención durante los 4 años del gobierno macrista, y es lo que se intenta revertir desde que se designó a Federico en la intervención por decisión del presidente y de nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández. A partir de ahí es que se han empezado a generar, digamos, una serie de comisiones. Estas comisiones son mesas permanentes, virtuales, en virtud del aislamiento. Ya no hablamos más de cuarentena, hablamos de aislamiento. Mesas de trabajo permanentes, de audiencias públicas con los diferentes actores civiles de la sociedad, precisamente con un objetivo que es empoderar al usuario y el usuaria frente a sus derechos. En primer lugar tenemos al usuario o a la usuaria residencial, que es el que ustedes conocen, que es el usuario domiciliario, que tienen 2 maneras de reclamar ante cualquier abuso de la distribuidora o ante cualquier problema que ustedes sientan desde una facturación, un problema de facturación o un problema de un corte improcedente o lo que sea, que es a través del teléfono 0800-333-444. Después nosotros vamos a enviar todo esto, porque no hicimos presentación, porque es mucho texto, pero sí le vamos a enviar a todos los que están, digamos, sean inscriptos en el curso, esta síntesis para que precisamente tengan las herramientas para poder difundirlas. Y el otro es el mail, que es reclamos@enargas.gov.ar. Volviendo al tema de las comisiones, se han creado 9 comisiones a nivel nacional. Esas comisiones son de usuarios y usuarias de diferentes, podemos llamar categorías: entidades bien público, empresas y cooperativas empresas recuperadas y cooperativas de trabajo, adultos y adultas mayores, usuarias y usuarios, la red multisectorial, la de pymes. Y en estas mesas a nivel nacional ya podemos anunciar que en los próximos días vamos a hacer la constitución a nivel provincial, precisamente en este concepto de federalizar. Ustedes se preguntarán, ¿para qué existen estas comisiones? Para que precisamente se pongan sobre la mesa la problemática que manifiestan los distintos actores de la sociedad civil. En eso tenemos a las comisiones de entidades de bien público, que están divididas en 3 subcomisiones. Una son los clubes de barrio y sociedades de fomento, la segunda es de entidades religiosas, y la tercera de entidades de discapacidad y de salud. Con respecto a los clubes de barrio y sociedades de fomento, precisamente en este intercambio que hubo con la gente del ENARGAS, con representantes del Poder Ejecutivo, con representantes del Poder Legislativo, en donde también está incluida nuestra senadora, y el CENOC, que es el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, se pudo llegar a un acuerdo para que los clubes de barrio y las sociedades de fomento puedan tener acceso a la tarifa diferenciada. Ustedes ya habrán visto en el módulo anterior que la tarifa social se genera o se tramita a través del ANSES. Esto es lo que permite, es una tarifa diferenciada que establece la ley que regula las entidades de bien público, pero es un trámite individual que se genera a través de un formulario que facilitó el ENARGAS, y ustedes se preguntarán cómo hacemos para acceder a ello. En la página del ENARGAS, cuando uno ingresa, están linkeadas no solamente el tema de la tarifa diferenciada, en la cual se puede acceder y hacer el trámite individual,
lo único que se requiere es la factura, la última factura, y que haya coincidencia entre la titularidad, digamos, y la organización o asociación civil que pretenda acceder al beneficio. Luego eso lo decide, lo resuelve la Secretaría de Energía y se puede acceder a la tarifa diferenciada. Esto ha pasado, que ha permitido incorporar a los clubes de barrio, creo que ya son 15 clubes de barrios que se han incorporado. También pueden acceder al mismo beneficio las entidades religiosas. En este caso se deben inscribir en la Secretaría de Culto. Y con respecto a las entidades de discapacidad y de salud, se están generando en esta mesa de trabajo, todavía no se ha concluido, sino que se ha establecido un convenio o un inicio de convenio respecto del ANSES para ver si pueden ampliar, digamos, el campo de acción de la tarifa social que sí tienen acceso las personas con discapacidad. Esto en lo que respecta a las comisiones y entidades de bien público, que para que les quede un concepto de qué es una entidad de bien público, son simples asociaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, y cuyo registro consta en el CENOC. Vuelvo a insistir en este tema, que a lo mejor le puede resultar muy engorroso, pero que cuando tienen acceso a la página del Enargás, yo entiendo que en momentos de conectividad hay muchos compañeros y compañeras que tienen problemas de acceder, que tienen problemas de acceder a la información, que les es difícil. Por eso es muy importante que ustedes puedan ingresar, participar, relacionarse con este tipo de, porque el trámite es individual. Así que, bueno, en lo que corresponde a las comisiones, creo que no me estoy olvidando de nada. Ahora va a continuar el compañero Germán con el resto de las comisiones, así hacemos digamos, podemos compartir un poco la exposición en la información que ustedes requieran. Muchas gracias. Hola. Buenas ¿Qué tal, tardes. Germán? Métale. No, ante todo, agradecer a Fabio, agradecer a Casa Patria, bueno, a la querida compañera Marilyn Sagnún, que empuja constantemente este tipo de actividades que tanto bien le hacen a la política y a la sociedad. Bueno, como decían recién mis compañeros, formamos parte de este equipo en el Enargás, que venimos trabajando, cada uno con su área, con su fuerte, y bueno, de alguna forma toda la exposición que han dado los compañeros en gran rasgo sintetizan un poco el rol que estamos dando adelante. Y bueno, en esto planteaba Mary recién del régimen tarifario de las entidades de bien público que pueden acceder a la tarifa diferencial, bueno, también a eso suma el tema de las empresas recuperadas y las cooperativas de trabajo, que también se ha logrado en este trabajo de las comisiones que están trabajando y que de alguna forma son los lineamientos políticos que viene planteando el ENARGAS, como se decía recién, un organismo que está oculto ante la sociedad, por ahí no terminaba de cumplir el rol que tenía. El compañero Federico Bernal en esta intervención ha dado claros lineamientos, ¿no es cierto?, de este federalismo y de territorialidad que queremos ¿no es cierto?, con la sociedad. Dentro de los requisitos que necesitan para poder acceder a esta tarifa, bueno, justamente que exista como entidad, que tengan un recibo anterior y que ahí, bueno, puedan inscribirse en la página, en el CENOC, para poder acceder a este beneficio y bueno,
estar dentro, ¿no es cierto?, de esta prestación, y dentro de este relevamiento que se viene haciendo, también lo que hace es bueno, ver toda la cantidad de organismos que están necesitando de este tipo de asistencia. Por eso está articulando también con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para llevar a este tipo de relevamiento, como también en el tema de discapacidad, como se decía recién, que se está articulando con el ANSES para ver que, bueno, que todas aquellas personas que tanto lo están necesitando puedan acceder a distintos beneficios y de alguna forma empezar a reconstituir el tejido social que tanto se ha debilitado en los últimos 4 años del macrismo, y que bueno, que el organismo justamente tiene una impronta para poder revertir este tipo de situación. Después, bueno, dentro del trabajo de las comisiones, en la comisión de adultos mayores, por medio del decreto 311/20, se pudo evitar el corte de gas de 4.200 centros jubilados. Bueno, en las entidades de bien público se logró que se incorporara justamente el tema de las cooperativas y de las empresas recuperadas a esta tarifa. La Comisión de Pequeña y Media Empresa viene realizando también sobre la reserva de capacidad, o sea, que tienen en gas, para que justamente haga un reconocimiento y un reembolso, ¿no es cierto?, de una reserva, ¿no es cierto?, de esos gastos. Con respecto a la Comisión de Vendedores de Gas Natural Comprimido, también se está en un seguimiento al endeudamiento que tienen muchas de las empresas, y bueno, se están financiando todas las deudas. En el tema de las empresas, de los usuarios de empresas cooperativas, de empresas recuperadas y cooperativas de trabajo, pues decía recién, se las incluyó en el tema de la tarifa diferencial. Y bueno, también agregar el tema de los inquilinos y las familias que viven en el que muchas veces no podían acceder a la factura de gas en cuanto a lo que consumía cada uno por las características de habitabilidad que tenía. Hoy por hoy pueden acceder a ver cuánto es lo que están consumiendo de gas. En líneas generales, bueno, eso sería un poco lo que yo quería manifestar, y también, bueno, yo creo que es un enorme desafío desde este organismo, como decíamos recién, el federalismo que le debemos dar, y todas las comisiones que están trabajando en forma articulada, que de alguna forma reflejan claramente la realidad de los distintos sectores productivos y sociales, para poder mejorar y para poder dar contención, y bueno, y también seguramente en algún momento habrá que avanzar, ¿no es cierto?, en todo aquel territorio donde todavía no podemos contar con el gas natural, y que, como la compañera Marilyn siempre plantea, en parte de su plataforma, ¿no es cierto?, política, y que es nuestro proyecto político, también el tema del enclave productivo, del arraigo que queremos para cada uno de nuestros pueblos. Yo creo que el tema del gas natural es uno de los grandes desafíos que van a permitir, ¿no es cierto?, darle otra impronta a esas localidades productivas, evitar que nuestros jóvenes emigren hacia los grandes centros urbanos, y poderle darle la impronta productiva que bueno, nuestro gobierno nacional tanto apoya. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un gusto poder compartir este momento. Muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias, Mary. Ahora le damos paso a la compañera Mariana Repeto, que nos va a hablar de la Empresa Provincial de la Energía. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias, Fabio, y bueno, los saludo a todos. Y bueno, yo
puntualmente lo que tenía pensado comentar de la empresa provincial de la energía, que ya en algún momento ahí en Casa Patria el año pasado habíamos presentado. Yo estoy básicamente, mis funciones tienen que ver con la intervención en el área social, todo lo que es el tratamiento de tarifas sociales, cuando hay normalización de algún barrio, que se han hecho, por ejemplo, a través del Plan ABRE o con fondos de la provincia propiamente o de la EPE, por un lado, y también con el tema que nos han sumado desde los últimos 2 años la tarifa de electrodependientes, que es a raíz de la sanción de una ley nacional, que no recuerdo en este momento el número, pero bueno, que es una tarifa que habilita a personas que por cuestiones de salud, que dependen de equipos de electromedicina, acceder a una tarifa que no tiene cargo, no tiene ningún tipo de cargo, directamente el cliente usuario deja de abonar el servicio y aparte tiene otros beneficios como ser la prioridad en el frente a un corte de energía, a recibir un tratamiento prioritario por parte de la empresa al momento de responder el servicio. Incluso en algunas cuestiones, cuando se puede prever que va a haber un corte programado en la zona, también la ley dispone y la EPA Escucha mal, Mariana. está aplicando de forma... ¿Se escucha mal? Se te escucha mal. A ver, ahora. A ver. ¿Ahora cómo se me escucha? ¿Ahora? A ver. ¿Ahora me escucha mejor? Entrecortado se te escucha. Sí, bueno, yo también por eso me desconecté antes, porque escuchaba los mal. Probá a apagar la cámara. A ver, bueno. Probá a apagar la cámara, ¿eh? A ver, si no voy a tener que desconectarme nuevamente. Ahí, ¿cómo me escuchan? Ahí. A ver. ¿Ahí me escuchan? No se le escucha. ¿Me escuchan mejor? No. Bueno, a ver, voy a tratar entonces de, no sé si hay otro invitado sí, para hablar, y mientras trato le damos paso a Fernando y te reconectas, ¿eh? Bueno, dale, hagamos así. Dale. Perfecto. Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Fernando Pereira, por favor. No sé si me escuchan bien, yo soy Fernando Pereira, soy agente del ente regulador de servicios sanitarios hace ya 20 años. Bueno, estoy acá convocado por el compañero Fabio, quien conozco ya varios años. Bueno, un poco era, Fabio me había comentado para charlar un poco sobre 2 problemáticas fundamentales con el agua, que es el tema de la baja presión y de la imposibilidad de pago, en los casos sociales que le llamamos nosotros la prestación de los servicios sanitarios. Un poquito, para hacer un poco de historia de cómo llegamos hasta acá, bueno, las prestaciones de servicios sanitarios en la provincia de Santa Fe hoy en día están regidas por la ley 11.220, que es una ley del año 95, de época de Reutemann, que básicamente lo que hizo fue privatizar la DIPOS, la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, crear una nueva ley y concesionar los 15 distritos de la provincia que servía la provincia de Santa Fe a través de la DIPOS a una empresa privada, en ese entonces capitales principalmente franceses y españoles. En el año 2006, después de un proceso bastante conflictivo, donde la empresa había incumplido había hecho incumplimiento de contrato en varias oportunidades, y por ese motivo el gobernador Jorge Obey dio por terminado el contrato, la relación contractual con la empresa, con los franceses, con la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe, Sociedad Anónima, como se llamaba en aquel entonces.
Y se creó la nueva empresa que está hoy en día, que es Aguas Santafesinas Sociedad Anónima. Mantuvo el carácter de sociedad anónima con esa sociedad anónima, el accionario mayoritario es el gobierno de la provincia, conjuntamente con municipales, con las municipalidades donde se presta el servicio, y un 10% de los trabajadores, que ya venía con la empresa privada, tenían el PPP creo que le llaman, participativo, no me acuerdo bien ahora el nombre, pero que es un porcentaje de las acciones que le pertenece a los trabajadores a través del sindicato. Eso se mantuvo con Aguas Santafesinas Sociedad Anónima, que es la empresa estatal que presta actualmente los servicios. Bueno, en la ley 11.220 hay una serie de derechos y obligaciones que se estipulan tanto para el usuario como para la empresa. Hay un reglamento que es por el que perdón, no lo dije, pero yo trabajo en la gerencia de atención al usuario, que es por el reglamento del usuario, que es el que nosotros más manejamos y con el que más contacto tenemos. Bueno, ahí se estipulan algunas obligatoriedades, bueno, ya algunas de las cosas que ya dijo el compañero Juan Alcaraz sobre la ley de defensa del consumidor, que por supuesto tiene que cumplir con esos parámetros. Bueno, entre las obligatoriedades que tiene la empresa es la prestación del servicio de agua en puerta a cada usuario en la conexión. La empresa, la ley 11.220 le obliga a la empresa a prestar un servicio de 7 metros con columna de agua, o sea, es decir, que el agua tendría que llegar a 7 metros de altura. Una casa de 2 plantas con un tanque arriba tendría que llegar bien. Eso no sucede en gran parte de la ciudad y en los diferentes distritos donde presta el servicio Agua Santafesina, por diferentes motivos de infraestructura y una serie de cosas, ¿no? Habría que hacer mayor obra de infraestructura. Bueno, ahora con el acueducto Rosario que se está haciendo sobre la circunvalación se pretende resolver un poco esa situación, pero hasta que eso no esté terminado continúa. Lo mismo cuando se hizo el acueducto en Baigorria, ahí resolvió un poco la problemática en la zona norte de Rosario y en parte de Baigorria, se resolvió bastante. Pero bueno, ahí sigue habiendo problemática de baja presión en muchos sectores de la ciudad. Como eso era una cuestión en el momento cuando estaban los franceses que no cumplían con el contrato y no hacían las obras necesarias para llegar a ese 7 metros con una de agua que estipulaba la ley, lo que hizo el ente regulador fue dictar una resolución, porque el ente regulador es, como bien lo dice, ¿no? Es un organismo de control y regulación, o sea, debe controlar, tiene la fuerza de poder de policía para controlar que se preste el servicio según lo estipulado en la ley, y además puede ir regulando el servicio, dictando normas aplicables que tengan que ver con el servicio. Esta norma, que es la resolución 78 del año 2001, estipula que si la empresa no puede prestar los 7 metros de columna de agua mínimo que la ley le obliga, entonces tenía que aplicar una reducción tarifaria. Esa resolución se empezó a aplicar, había muchos usuarios que estaban en esa situación, se generó una especie de conflicto en la aplicación de la reducción por el tema del número de cuentas, cómo determinarlo, qué reducción determinar además, así que en el año 2007 se dictó una nueva resolución, la 741, que es complementaria a esta, la 78, donde se estipula una serie de escalas a aplicar la reducción tarifaria, que va del 100% al 40%, según la presión que tengas. Si tenés 6 metros de columna de agua, se te hace un descuento en la factura del 40%. Y si tenés 0 presión de agua, que aunque no lo crean es mucho en la ciudad, se da un descuento del 100% de la factura del agua.
pedido de reducción tarifaria, por decirlo de alguna manera, se realiza primero haciendo el reclamo, siempre, se hace el reclamo primeramente ante el prestador del servicio. Si el prestador del servicio no cumple con la atención del reclamo, entonces ahí se le habilita la instancia al ente regulador. Eso no solamente con el reclamo de baja presión, sino con cualquier reclamo, con una obstrucción de cloaca, con un reclamo por desacuerdo de facturación, por una fuga en vereda, por un pozo abierto en calzada, por lo que sea. Primero hay que noticiar a la empresa de lo que está sucediendo, y hay una serie de plazos que tiene la empresa, que están estipulados en el régimen en el manual de usuarios, para atención de reclamos. Por ejemplo, los reclamos comerciales tienen 10 días corridos para responder. Los reclamos técnicos nosotros le llamamos reclamos técnicos, es una fuga de agua, una falta de agua, una obstrucción de cloaca, un pozo en vereda. Esos son reclamos técnicos, eso tiene 48 horas hábiles para responder, a no ser que sean reclamos muy complejos, como por ejemplo una obstrucción de cloaca con desborde, que está toda la casa desbordada, o un pozo abierto que puede peligrar, puede generar un accidente o algo. Entonces eso ya tienen 24 horas para resolverlo. Si en ese plazo la empresa no resuelve, ahí se habilita la instancia del ente regulador, y con el reclamo que le da a la empresa, se habilita el ente regulador para reclamar ante la empresa, para que intimarla para que haga la reparación correspondiente. De esa misma manera con la baja presión, lo primero que tiene que hacer el usuario es hacer un reclamo a la empresa, noticiando de la baja presión de su domicilio, y después con ese número de reclamos se ingresa al ente regulador, el usuario debe llamar al ente regulador, y nosotros con ese reclamo se procede a hacer una comprobación de la presión que hay en la conexión, conjuntamente con la empresa, o sea, va el personal técnico de la empresa con los personales técnicos del ente regulador, se hace una comprobación de la conexión que hay, de la presión que hay en la conexión, en el cajón de servicio que está en la vereda, y ahí se determina la presión que hay. Y a partir de ese numerito que saca de presión, se va a determinar la reducción tarifaria que le va a corresponder al usuario. Puede ser que el usuario tenga una baja presión, no porque sea una zona de baja presión, como lo llamamos nosotros, hay un mapa de presiones en la zona, y hay diferentes zonas con diferentes presiones. Las zonas que están cerca de la planta tienen una presión de 20, 22 metros por columna de agua. Las zonas más alejadas, como por ejemplo el sudoeste, Rosario, tienen 0. Lo mismo el noroeste, tienen 0 presión, van desde 4, 3, 2, 0, 1. Entonces se determina eso, y a partir de eso se va a aplicar la reducción tarifaria. Perdón, decía, si la baja presión del usuario no es problema de que sea una zona de baja presión, sino que es un problema de la conexión, ahí inmediatamente se intima a la empresa para que se repare. Eso puede ser que la conexión esté rota, o que el cajón de servicio tenga una fuga, o que la llave de paso, la llave maestra que está en la vereda no esté funcionando y haya trabado el paso del agua. Bueno, varias cosas. En ese caso se intima a la empresa para hacer la reparación correspondiente, y se vuelve a hacer una toma de presión para ver si se mejoró. Si se mejoró, si da los 7 metros con una de agua que tiene que dar la empresa, ese reclamo ya queda finalizado, y si no, se continúa con la reducción tarifaria. Bueno, ese por el lado de la baja presión. Para dejar en claro, entonces, el usuario lo que tiene que hacer es, ante una baja presión, reclamar a la empresa. Después la empresa le va a dar un numerito de reclamo. Con ese número de reclamo tiene que acudir al ente regulador, reclamar al ente regulador, y el ente regulador a partir de ese momento lleva adelante los pasos necesarios para llegar o bien a la reparación de la conexión y la restitución del servicio en situación normal, o bien a la reducción tarifaria. Que esa reducción tarifaria va a continuar hasta en tanto la empresa mejore el servicio, ya sea por una obra en el barrio, o porque abre una válvula en otro lado y mejora, lo que sea. Cuando mejora el servicio, la empresa tiene que demostrarlo, tiene que decir, bueno, yo en esta zona ya mejoré el servicio, y todos estos usuarios que están en reducción tarifaria, hay que reponer la tarifa normal. Entonces ahí va nuevamente el ente regulador con la empresa a hacer una verificación de la toma de presión, para ver si la presión ha adquirido la normalidad o sigue de la misma manera. Bueno,
El otro tema por el cual me convocaba el compañero Fabio era el tema de los casos sociales. Bueno, los casos sociales, cuando se privatizó la DIPO en el 95, una de las cuestiones que, recuerden, ¿no? En los 90, crisis económica, desocupación, la gente estaba sin un mango, no podía pagar el agua, pero la empresa privada que estaba ahí muy poco le interesaba eso, y como en la ley 11.020 la empresa está facultada para realizar el corte de servicio, procedió a realizar millones de cortes de servicio a mansalva en la ciudad, y el recién creado ente regulador, que el ente regulador nace con esta ley 11.020, fue el ente regulador de servicios sanitarios, fue uno de los primeros entes de este tipo en el país, y el único provincial, acá en Santa Fe es el único provincial que hay, no hay otro. Bueno, era nuevo, empezó a recibir muchas quejas y muchos reclamos por los cortes de servicio ese, por gente que evidentemente estaba en situación que no podía pagar el servicio, mucho menos pagar el canon de restitución del servicio y demás. Por lo tanto, en el año 2001 se dictó el decreto 2141, perdón, el año 99, no el 2001, el año 99 se dictó el decreto 2141 de casos sociales, que constituía una comisión de casos sociales formada por el Ministerio de Obras Públicas que se llamaba en ese momento, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Acción Social y el mismo ente regulador. Y esa comisión, los usuarios tenían que ir en ese momento se atendía, principalmente se empezó a atender en la calle Salta, ahí donde está el registro civil. Después esa atención personal se trasladó a la oficina del ente regulador. Bueno, la gente iba ahí, llevaba la documentación correspondiente que se le pedía en ese momento, se firmaba una declaración jurada, y con eso documentación, la comisión evaluaba cada caso y se determinaba si el usuario cuadraba como caso social o no, y si cuadraba, el gobierno de la provincia le otorgaba un subsidio que era el pago completo de la boleta de agua. Eso era un 50% lo pagaba, un 50% se hacía cargo la empresa, los franceses en ese momento, y el otro 50% lo pagaba el Estado provincial, que aún sigue de la misma manera, con la salvedad que ahora tanto la empresa es del Estado, así que el subsidio es 100% del Estado. Hoy en día el caso social se gestiona directamente de Agua Santafesina, lo hace. Ellos tienen en la página de Agua, en su página web, ahí tienen la documentación que hay que presentar y demás, es un formulario. Eso después yo le voy a mandar un PDF con todos los datos para que los tengan los compañeros a mano. Funciona de la misma manera, nada más que ahora ya el ente regulador no interviene más que en la comisión esa que sigue gestionando, que sigue evaluando los casos. Pero ahora ya prácticamente son muy pocos los casos nuevos que hay. Los casos sociales que hay son casos que vienen de renovación. El caso social tiene un plazo de 1 año que se puede renovar automáticamente si el usuario continúa con la situación por la cual se le otorgó. En la gloriosa época de Kirchner y Cristina, se cayeron muchos casos sociales porque hubo mucha gente que consiguió trabajo y empezó a poder pagar el servicio, y entonces iba voluntariamente al ente regulador a decir que quería dar de baja el caso social porque ya no necesitaba la ayuda del gobierno para poder pagar el agua. Bueno, más o menos era eso lo que yo quería comentar sobre el ente regulador. Bueno, después si alguno tiene alguna pregunta, algo, al final lo vamos aclarando. Y después, bueno, le alcanzaría a Fabio un PDF donde vamos a detallar un poquito más todas estas cosas. Muchísimas gracias, Fer. Bueno, no sé si la compañera Repeto se pudo reconectar. En el interín paso un chivo. Este viernes a las 18 horas va a haber una reunión de Zoom con la senadora Catalfamo,
y la senadora María de los Ángeles Agnún sobre ley de juventudes. Así que a las jóvenes y jóvenes que quieran participar, me mandan un mensaje que le paso info al respecto. No sé si Mariana está. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si llegaron a... Gracias, Fabio. Si llegaron a escuchar algo cuando había comenzado a hablar, pero bueno, lo que les quería comentar desde la empresa provincial de la energía, que yo estoy en la parte social, de hecho ya en una oportunidad estuve ahí en Casa Patria con algunos compañeros hablando de las tarifas sociales y de la intervención de la EPE en los territorios donde hay que hacer normalización del servicio, obras de infraestructura, bueno, digamos, como cosas nuevas para comentar desde el tema social que estamos trabajando en la EPE, seguimos manejando las tarifas de 2 tarifas sociales, una que se trabaja con lectura de medidor, que la tramita el cliente de forma presencial en la empresa, se le otorga hasta el momento la disposición de la EPE es otorgarle la tarifa social a aquellas personas que perciban asignación universal por hijo, jubilaciones mínimas, la ley, bueno, el beneficio de las 5.110, aquella persona que esté percibiendo fondo de desempleo o cuyos ingresos en blanco no sean superiores al salario mínimo vital y móvil. Incluso si se exceden un poco y llegan a la suma de 20, 21.000, 22.000 pesos, lo mismo tenemos cierta flexibilidad en el otorgamiento de esa tarifa que tiene un beneficio de un 40% de descuento en los primeros 400 kilowatts, digamos. Esos normativas sigue más o menos igual. Y bueno, todo aquel que se presente de forma espontánea y no supere, digamos, esos valores, o alguien que está en negro o es monotributista, si le sale la certificación negativa del ANSES, también le podemos otorgar ese beneficio de tarifa social, que es con lectura de medidor, pero con descuento. Después estamos manejando una tarifa que se llama tarifa de indigentes, que se utiliza básicamente cuando normalizamos algún barrio, cuando se hace un tendido, una obra como hemos hecho en algunas partes de Ludueña, de Tío Rolo, de Nuevo Alberdi. Bueno, yo estoy básicamente en la sucursal oeste, que va de Oroño para el lado de Avellaneda y Funes, pero en Las Flores también se ha utilizado cuando se hacían las obras a través del Plan ABRE, el tendido, se monta una subestación transformadora y el cableado. La EPE le hacía la bajada domiciliaria a cada familia, y aunque se le pusiera el medidor, se le cobra una tarifa fija que hoy alcanza mensualmente los 800 pesos por mes y es sin límite de consumo. Esa tarifa excepcionalmente se le pueda dar a algún cliente que se presente en el mostrador en caso de que presentara una gran problemática de ingresos y de salud, pero si no se usa para la normalización de barrios. En este momento lo que es Plan ABRE, bueno, todas esas obras quedaron el año pasado de varias zonas a medio terminar, faltan conectar en algunos barrios, hacer las bajadas, que es la última etapa, ¿no? La bajada domiciliaria. Pero bueno, el otro día nos anunciaban en la empresa que va a haber un aporte importante de un fondo para hacer obras en distintas áreas críticas de la ciudad. Lo mismo, todos sabemos que cuando hay bajas temperaturas ahora en invierno o las altas en verano, bueno, se complica bastante la situación, aunque se haya ido normalizando y que cada persona tenga su bajada, su acometida domiciliaria, como se dice. También mantenemos el plan para las tarifas sociales, aquellos que tienen deudas, incluso hay gente en Barrio Fonavi que tienen deuda de 20.000, 30.000 o más, incluso a deuda factura, todavía se está haciendo el convenio de 99 cuotas, un convenio social sin interés. Entonces alguien que tiene una deuda de 30.000 pesos se le hacen 99 cuotas de 300 pesos por mes. Eso por un lado. Y después también lo que hemos incorporado desde hace 2 años a raíz de la sanción de la Ley Nacional para Electrodependientes, por cuestiones de salud, que todas las personas que son clientes y usuarios de la EPE o que tienen familiares en el domicilio que usan algún equipo de conexión a la red eléctrica, por ejemplo, para
oxigenarse, como es un condensador de oxígeno o bomba de alimentación u otro tipo de dispositivo, bueno, se inicia un trámite que es con un formulario que nos da el Ministerio de Salud de la Nación, lo completa el médico neumonólogo o especialista de la persona, y eso el Ministerio de Nación, una vez que emite el certificado que tal persona es electrodependiente, pasamos a incorporarlo como esa categoría y la persona no paga más la luz, aunque tenga de consumos 800, 1000, 2000 kilowatts, que en muchos casos los electrodependientes con el uso que tiene el condensador de oxígeno, el consumo es elevado. Además del beneficio de no pagar, ese certificado dura por 2 años, después hay que renovarlo, pero bueno, además de ese beneficio, se lo incorpora como un cliente sensible y cuando se quedan sin luz tienen que llamar a un 0800 que es específico, que se creó ahora para electrodependientes, también lo prevé la ley nacional. Entonces la empresa tiene que darle prioridad en la reposición del servicio. En caso de que no se pudiera devolver o restituir el servicio de forma rápida porque hay un corte en media tensión o algún otro tipo de problemática, en muchos casos, digamos, se les ha ido acercando un equipo generador, sobre todo cuando son cortes programados, que se sabe que en tal zona a las 24 horas va a haber un corte, se comunican con el cliente y se les alcanza en equipo. Ahora adquirimos un par de equipos que son unidades tipo baterías pero son pocas. En Rosario tenemos 300 casos tipificados como electrodependientes. Eso es bueno que lo sepan porque, bueno, es algo relativamente nuevo y lleva un trámite que se inicia en las oficinas ahí, ya sea en Oroño o en Avenida Alberdi Génova o en Mitral 2400, y después, obviamente, lo completa el médico, va al Ministerio de Salud de la Nación y lleva un tiempo prudencial. Entonces, bueno, lo importante es agilizarlos para que la persona acceda rápido a ese beneficio y incluso ahora vamos a tener muy pocas cantidades, pero bueno, unas unidades de baterías que en casos donde haya algún cliente que en una zona muy vulnerable o donde se corta mucho la luz, estamos haciendo la evaluación técnica para que se le pueda quedar esa batería y en caso de que se corte la energía, esa persona pueda tener, digamos, asegurado el funcionamiento del equipo, ya sea un condensador o una bomba de alimentación. Eso por un lado, y bueno, el tema de obras, por ahora estamos con lo del Plan ABRE, las obras en los barrios está detenido, pero bueno, como les decía, nos anunciaron una partida importante de varios millones de pesos para retomar, tenemos ahí lo que es Villa Banana y otras partes de la ciudad para hacer, digamos, la planificación de montar las subestaciones, el tendido aéreo y las bajadas domiciliarias con la tarifa esta que les comentaba, que es una tarifa plana. Y bueno, y después está la tarifa también para instituciones sin fines de lucro, que es una tarifa para clubes, bibliotecas, centros comunitarios, que existen desde hace mucho, que el único beneficio que tiene es que pagan más o menos lo que paga una casa de familia y no pagarían como un cliente comercial, básicamente. Pero bueno, antes ahí vi una pregunta en el chat que preguntaba a alguien que se ve que el servicio de Edenor, cómo es el tema de la tarifa eléctrica. Y bueno, eso me preguntaban si lo dispone el gobierno o cómo es. Y en realidad el tema de la tarifa social en las empresas de electricidad, me preguntaban porque donde no estaba, por ejemplo, Edenor en Buenos Aires y hay una cooperativa, ¿qué pasa? Bueno, nos pasa lo mismo en Santa Fe, que es la EPE, como es del Estado provincial, hace un par de años, a través de una resolución, se crean estas tarifas, y bueno, pero el caso de la cooperativa lo tiene que definir la cooperativa. Después, la EPE, al comprar la energía Cametsa, tiene una banda de compra de megavatios, que es para clientes con estas características que están tipificados como casos sociales y se paga un poquito más barata la energía. La EPE, en el caso de las cooperativas, supongo que la EPE tendrá, digamos, con las cooperativas a lo mejor algún convenio de estas características, pero ya después depende de la cooperativa si instrumenta o no la tarifa social correspondiente. Y otro tema, hablando de las tarifas, además de las 2 tarifas sociales que tenemos en la empresa, también tenemos desde hace años la tarifa de jubilados, que alcanza, que al día de hoy la verdad que no es muy beneficiosa porque es
hasta los 240 kilovatios de consumo bimestral. Cuando el jubilado se pasa de ese consumo, pierde el beneficio, que es un descuento importante, pero siempre que no se exceda. Hoy, por el estilo de consumo de nuestra sociedad, bueno, la mayoría de los hogares consumen promedios superiores a 350, 400 kilovatios. Ni hablar de los casos donde no hay red de gas natural, y bueno, la calefacción es a través de estufas a cuarzo o de resistencia. Bueno, básicamente es eso lo que redondeando lo que les quería comentar en relación al tema de tarifas. Gracias, Fabio, por la convocatoria. Gracias a vos, Mariana. Bueno, Luisina, hay consultas pendientes, así que tómalo. Bien, perfecto. Luisina. Sí, acá estoy. Justo estaba copiando la última consulta que recién dejaron en el chat. Bien, muchas gracias a los capacitadores y capacitadoras y a todos los compañeros y compañeras por estar acá con el compromiso que siempre los caracteriza. Bien, les voy a transmitir algunas consultas que fueron surgiendo a lo largo de la capacitación. Son varias, así que bueno, tenemos un tiempito. Claudio Botassini pregunta, para los clubes que no tienen gas de red, ¿hay alguna gestión para las garrafas? Hola Claudia, que no te puede saludar. Mira, respecto del tema de garrafas, no es competencia exclusiva del Enargas, pero sí debo decir que ya se está tocando el tema en la comisión o la subcomisión de clubes, que lo estuvimos hablando hoy casualmente con la Gerencia de Protección al Usuario, y digamos próximamente va a haber algún tipo de gestión al respecto, porque son varios los clubes que se encuentran en esa situación, y por eso hay que dar respuesta. Así que cuando nosotros podamos hacer el lanzamiento también de la comisión o la subcomisión, yo sé que vos en Rufino digamos, estás relacionada con algún club, así que te convocaremos para que puedas formar parte de esa comisión o de esa subcomisión también en Santa Fe. Muy bien, muchas gracias. Claudia Morera pregunta, ¿falta mucho para volver a gas del Estado? Si los gasoductos los bancamos nosotros, ¿los caños son nuestros o no? Bueno, ahí ya nos excede la respuesta, tiene que ver con una política de Estado y con el tema de la concesión a las licenciatarias, y digamos excede a la respuesta que uno pueda llegar a tener como desde lo personal y como digamos dirigente político, pero digamos excede a la capacitación. No es que no quiera responder, pero me parece que no corresponde desde el lugar que ocupo, nada más. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo, pero supongo que no. Bien. Analía pregunta, ¿los barrios o loteos que no tienen gas natural o llega hasta determinada zona, cómo acceder o cómo se puede solicitar obras de extensión? El tema de los no usuarios también está contemplado digamos, en esta nueva intervención o en esta administración del Enargas. Lo que tiene que ver es con los proyectos de factibilidad que también corresponde a la Gerencia de Distribución, y sobre la provincia de Santa Fe puntualmente se está, no sé de qué localidad es, o de si se refiere a Rosario, si se refiere a otra localidad, pero tiene que ver con un estudio de factibilidad que tienen que hacer especialmente los técnicos y correspondiente a la Gerencia de Distribución, que se está haciendo un relevamiento al respecto, sobre todo en lo que es la zona centro-norte de Santa Fe, que no, si bien existen, digamos, muchos usuarios también del centro-sur que no lo tengan, pero, digamos, eso sí hay todo un estudio que se está haciendo en estos momentos. Bien, acá tenemos un comentario de Marisa Muñoz, dice, en barrios de la capital de Córdoba no hay todavía gas natural. Matías pregunta, ¿qué avance presenta la Cooperativa de Integración Regional del Centro Oeste Santafesino como empresa dedicada a la construcción de obras de gasoducto, departamento castellano? Y si se proyectan otras iniciativas en la provincia.
Bueno, no sé si Germán, que estás también en el tema del territorio, si querés responder. Nosotros con el tema de las cooperativas estamos, digamos, fomentando reuniones que tienen que ver también con la delegación y con la provincia con respecto al tema de las subdistribuidoras puntualmente, que son en una gran parte cooperativas, otras son SAPEN, pero con gran participación del Estado, hablamos del Estado municipal en muchos casos, y lo que preguntaba respecto de si existen otras planificación sobre obras es la respuesta a lo anterior. Digamos, tiene que ver con los proyectos de factibilidad. Hay un convenio pendiente que se está por cerrar con la Universidad Tecnológica, precisamente para poder cerrar todo lo que es la provincia o el abastecimiento de la provincia de Santa Fe. Disculpame, sí, justamente con el territorio, toda la provincia se van llevando adelante distintos proyectos, tanto sea de SAPEN, en las que participan muchas veces las comunas y cooperativas, hay distintos proyectos de gas, y no, eso está atado, como decía Mary, a un estudio que se está haciendo para ver si los proyectos que se han presentado en su momento se condicen con la realidad territorial de la actualidad. Entonces, en ese sentido, estamos esperando los resultados, nos estamos interiorizando, estamos interactuando con los distintos actores territoriales, y obviamente que, bueno, en esta provincia, que el prestador del servicio, el Litoral Gas, bueno, interactuar, ¿no es cierto?, entre lo que es el territorio y lo que es la prestadora, obviamente, para poder mejorar la calidad de vida de los pueblos, de las ciudades, pero bueno, eso está atado a otras variables, no solo una decisión política, sino también hay cuestiones técnicas que muchas veces, como decían recién, de lugares que por ahí pueden acceder al gas natural, que muchas veces ese tendido de red de gas no soporta agregar clientes tanto residenciales como empresas. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, porque somos muy nuevos también en esta administración, es ponernos al tanto, interactuar con los distintos actores territoriales, ver cómo podemos ir dándole forma a todo esto. Gracias. Muy bien. Acá hay un comentario de Claudia Botasini: en Rufino no hay extensión de agua, por lo cual barrios enteros tienen agua de manera clandestina, no por elección, sino por falta de horas. Una consulta es, ¿esa presión, hablando de la presión del agua, se considera constante en el tiempo, transcurso de un día? No sé si lo quiere responder el compañero Germán. O la presión... Sí, la presión que se toma para aplicar la reducción tarifaria o no, es la presión que rige en el momento en que se hace la toma. Todos entendemos que hay variación de la presión a lo largo del día, y también hay variación en las temporadas del año. No es lo mismo ir a tomar presión a las 2 de la tarde en enero que a las 8 de la mañana en julio, no es lo mismo. Esa es una de las cuestiones que nosotros desde la Gerencia de Atención al Usuario de la Delegación de acá Rosario planteamos varias veces, pero no hemos sido oídos, que es el tema de las variaciones de presión, que muchas veces hay usuarios que nos dicen que la presión baja a la noche, pero que de día no tienen problema. Entonces cuando nosotros vamos a medir la presión, a lo mejor tiene 7 de día, pero después a la noche no tiene. Pero, y bueno, no... Eso es una decisión del directorio del ente regulador de aplicar la reducción basándose en la presión que se detecta al momento del testeo. Hace unos años atrás, las tomas de presión se hacían al mediodía. Y entonces, por una gestión nuestra de la gerencia de usuario, pudimos conseguir de que las testeos se hagan a la mañana temprano, porque era lógico, si vos ibas a las 12 del mediodía a hacer la presión en una zona de que una presión de entre 7 y 5 metros, vos vas a las 12 del mediodía y vas a tener 7 o a lo mejor más. Pero si vas, si vas a las 8 de la mañana vas a tener 7 o a lo mejor más, pero si vas al mediodía no.
Por lo tanto, conseguimos de que se haga la presión, lo dije al revés, que se tome la presión al mediodía, no a la mañana. Así es, me equivoqué. Antes se tomaba la presión tempranito, a las 8, a las 9 de la mañana, y entonces estaba bien, pero si vos vas a las 12, 1 de la tarde, no es la misma presión. Entonces, nosotros gestionamos para que las presiones se hagan siempre en ese horario, en el horario donde hay menor presión, precisamente. Y después, bueno, las variaciones ya más que corresponden a horarios más extensos, ya eso no lo podemos manejar. Pero bueno, la reducción tarifaria se determina por la presión que se toma al momento del testeo. Con respecto a lo que planteó la compañera Botasini, en los lugares de la provincia que tiene servicio de la empresa y no hay agua tendido oficial, ¿hay programas de la empresa de extensión de redes? Bueno, y eso la empresa todos los años presenta su plan de obra y demás, que es aprobado por el gobierno y todo. Yo ahora no tengo presente si hay algún plan de obra en Rufino, pero si la responsabilidad de la empresa está siempre y cuando la empresa preste el servicio. Si hay zonas donde la empresa no presta el servicio, no hay ninguna responsabilidad. Ahí ya hay una responsabilidad mayor del gobierno que tiene que plantear la extensión de la red. Listo. Seguimos, Luisina. Muy bien. Acá hay una consulta de Ángeles Urquiza que dice, ¿hay que realizar esa gestión en forma individual? Ella hace la pregunta cuando hablábamos de los casos sociales. Los casos, sí, es individual, pero no es necesario que lo haga la persona personalmente. El usuario puede hacerlo un tercero, qué sé, un sobrino, un nieto, el vecino, pero son individuales, cada uno tiene que hacer el suyo, pero puede ser gestionado por otra persona. Perfecto. Claudia Botasini consulta, ¿la tarifa social rige para localidades que tienen cooperativas, como es el caso de Rufino? ¿Estamos hablando del servicio de agua? Hola, no, ya lo contestaron, era por lo de luz. Ya contestaron que era una cuestión de la cooperativa. La definición de cada cooperativa a nivel provincial, donde está la EPE en las localidades que está, y una resolución que creó una tarifa social con 2 modalidades hace varios años atrás, y bueno, y la tarifa de jubilados también. Y la de electrodependiente que les había comentado, que es una ley nacional que la creó en el año 2018 y que Santa Fe adhirió el otro año. Gracias, Mariana. No, de nada. Bien, perfecto. Con respecto a lo del agua, que recién se decía, acá se ha ido extendiendo Rufino, se han armado, inclusive muchas viviendas que se hicieron con el Procrear, y los terrenos se vendieron y ninguno de esos terrenos tiene agua, la mayoría tienen conexiones clandestinas. Por eso yo te lo pregunté. No hay obra de extensión, porque se ha gestionado. Claro, ahí también hay un problema de la municipalidad, Rufino, porque vos no podés habilitar un loteo de un terreno donde no tenés agua. No sé, me parece a mí. Se han hecho barrios sin tener los servicios. Bueno, por eso ya es un problema del poder concedente, la municipalidad, la provincia, la comuna, no sé, quien permite que se lleve adelante el loteo sin exigirle a los loteadores que por lo menos extiendan la red o hacerlo ellos, o gestionar ante el gobierno o como sea para que se extienda la red. Gracias. Bien, perfecto. Tengo acá una consulta sobre electrodependientes. Yo no sé si es la que Mariana ya respondió. Por las dudas la voy a leer. ¿Existe una posibilidad para los electrodependientes que tengan servicio de energía renovable en su hogar, sea polivalente al servicio y con continuidad? Eso lo pregunta Matías. Sí, además, entiendo que lo que pregunta es si además de estar tipificado como electrodependiente para la EPE, si él puede ser, supongo que será prosumidor, como tenemos la figura de prosumidores,
que ellos aportan a la red eléctrica, no sé si se referirá a eso, porque si no, no entiendo muy bien la pregunta. No sé si Matías, ¿estás? Sí, a eso me refería. Gracias. ¿Está entonces? Bueno. Bien, perfecto. La gratuidad de la energía para las personas electrodependientes contempla a todas las cooperativas de la provincia de Santa Fe. Es una pregunta de María de los Ángeles Vázquez. En realidad, la gratuidad o el no pago de la tarifa, hay una ley nacional que cada provincia ha ido adhiriendo, algunas no adhirieron y generaron su propia ley provincial, pero bueno, en el caso de Santa Fe, el gobierno provincial adhirió y va implementando, estamos en distintas etapas de implementación de esa ley, porque no es solo que no paguen, sino que además se les pueda dar una respuesta a través del uso de un generador o de una unidad UPS que se llama, que eso se va comprando de a poco. También la creación de un 0800 que se terminó de implementar hace un par de semanas atrás. Y bueno, y en relación al tema de la cooperativa, tendría que informarme porque no tengo en claro, pero supongo que pueden, digamos, adherir a la ley nacional. Me parece que, de hecho, yo había estado hablando oportunamente con Gisela Guay, que está en la cooperativa de Ibarlucea, y creo que ellos ya tienen la adhesión, pero ya es, digamos, lo tiene que sancionar el órgano, no sé cómo se llama el órgano de la cooperativa, el órgano directivo, algo de eso. Bueno, puedo opinar porque también referente de mi ciudad, de Villa Cañas, la ex cooperativa también hizo lo mismo. Así que como las cooperativas son concesionadas, digamos, en su servicio por el municipio, también tienen que pasar por el consejo. Por lo tanto, es un lindo planteo que podés hacer dentro, tanto como lo del agua, como lo del loteo, como lo de, perdón que me metí, pero es algo que conozco por mi anterior función, pero lo podés plantear desde ese lugar, Claudia. Bien, acá hay una consulta para la señora Criado, aclaran, y dice, ¿las vecinales entran en sociedad de fomento? En realidad el concepto es de entidades de bien público. Yo lo que aconsejo, como el trámite es individual y la decisión, digamos, la toma la Secretaría de Energía a través de los datos que se ingresan en el formulario que existe en la página de Enargás, digamos, que ingresen en ese formulario, que carguen los datos con la factura correspondiente y demás, y son precisamente las autoridades quienes van a determinar si corresponde o no corresponde que se le otorgue la tarifa diferenciada y si entra dentro de la calificación, porque hubo recalificaciones de entidades de bien público en algunas situaciones puntuales. Y como el trámite es individual, aconsejo que lo haga. Perdón que me meta, como vos dijiste, Mary, desde el punto de vista jurídico, las vecinales son también asociaciones civiles sin fines de lucro, porque tienen que sacar su personería jurídica y luego inscribirse en los municipios de acuerdo a la reglamentación de cada uno de los municipios, pero jurídicamente son asociaciones civiles sin fines de lucro. Muy bien. Graciela nos pregunta, en Reconquista la mayoría de los hogares tienen cisternas por falta de presión de agua, pero las facturas no varían. ¿Existe alguna solución? Disculpa, ¿de dónde es? ¿Me dijo? Reconquista. Bueno, sí, lo mismo. Tienen que hacer el reclamo a la empresa y después al ente regulador de Reconquista tienen que llamar. Lo pueden hacer a través del 0800 o de la página web del ENRES, porque la oficina de usuario que corresponde a Reconquista es la de Santa Fe. Nosotros, bueno, ahora con todo este tema de la pandemia no se puede, pero hasta el año pasado, tanto los compañeros de Santa Fe como nosotros acá de Rosario teníamos una oficina móvil que íbamos periódicamente a las localidades del interior. Ahora eso no se puede hacer, pero los usuarios pueden realizar el reclamo por baja presión a la empresa, ellos le van a gestionar le van a dar un número de reclamo y con ese número de reclamo hacer el reclamo al ente regulador, ya sea llamando al 0800
yo después les paso bien el teléfono y demás, o a la página del ENRES. Y es el mismo proceso, se tiene que hacer la verificación de la presión y después a partir de eso se aplica una reducción tarifaria a que correspondiera según la presión que hay. Muy bien, muchas Discúlpame, gracias. Fernando. Me parece que es una buena tarea militante porque la verdad que no está muy socializado el tema de la obligatoriedad que tiene la empresa de brindar el servicio con una columna de agua de 7 metros, por lo cual muchísima gente tiene que recurrir a las cisternas, ¿no? Que es la única forma, por lo menos hasta que no se solucione el problema técnico de la empresa, de tener agua, pero está el desconocimiento de la obligatoriedad de la empresa, que es una buena tarea militante que en los barrios donde no hay presión, socialicemos primero la información, organicemos los reclamos y avancemos en que se tomen la presión en vereda para que reducir la tarifa a las vecinas y vecinos. Me parece que es una tarea que podemos hacer porque el desconocimiento es muy grande. Yo creo que los únicos que la conocen son la gente que vive en country privado que no paga el agua. Después todos nosotros la pagamos. Entonces me parece que es una buena tarea militante socializar primero la información y organizar a los vecinos para hacer el reclamo correspondiente. Lo de los country hacen el reclamo por baja presión, ¿eh? Lo hacen, ¿eh? Lo hacen, en serio. Seguro. Hacer un comentario respecto a eso. Digo, por ahí había visto que una persona hablaba sobre si se aplicaba la reducción tarifaria en la zona de baja presión y listo, una cosa así creo que había dicho, y no. Las reducciones tarifarias por baja presión son reclamos individuales. Nosotros hemos batallado mucho para que las reducciones tarifarias se aplicaran determinado por la zona de baja presión. Si nosotros tenemos una zona donde sabemos que la presión es 4 metros con una de agua, lo que habría que hacer es a todos los usuarios de esa zona aplicarle la reducción que corresponde a 4 metros con una de agua. Si hay algún usuario que por algún motivo, o alguna cuadra, o un grupo de usuarios que por algún motivo tiene mejor presión, hacerle el testeo a esos vecinos para determinar si corresponde o no la reducción, pero no al revés. O sea, esperar que el usuario llegue a la empresa y al ente regulador, hoy no sé si Juan o Mary hablaba de la falta de conocimiento de la gente sobre el organismo control, creo que había sido Mary. Y es verdad, muy poca gente conoce el ENRES. Llega porque en determinado momento los compañeros de Agua Santafesina sienten un poco de aprehensión por la persona y dicen, bueno señora, si no se lo puedo arreglar, llame al ente regulador. Pero si no, ni se enteran porque la política del ente regulador es pasar desapercibida, cuando en realidad tendría que ser la contraria. Entonces, por eso mismo, encima, que la gente no conoce la existencia del ente regulador, no conoce esa reglamentación de los 7 metros con agua, encima en vez de ir a aplicarle directamente la reducción en la zona donde sabemos que no hay agua, pretendemos que el usuario llegue de alguna manera al ente regulador para hacer la reducción tarifaria. Eso nosotros hemos batallado, pero no hemos conseguido torcer el brazo ni a la gente del ente regulador, ni mucho menos a la empresa, porque no nos dan bola los nuestros menos la empresa. Al respecto, quería hacer otro comentario cortito nomás. Agua Sanitaria de la Nación y la DIPO después lo siguió tomando. Cuando vos hacías una instalación interna de agua, cuando vos hacías tu casa y hacías una instalación interna, en ese entonces vos tenías que presentar un plano, como presenta hoy el plano de gas, por ejemplo. Entonces vos tenías que ir a Agua Sanitaria de la Nación o a la DIPO y presentar tu plano. Y la DIPO y Agua Sanitaria de la Nación tenían también ese plano de baja presión de zonas. Entonces había cierta reglamentación donde ellos te decían que si vos estabas en una zona donde la presión llegaba a 5 metros, no me acuerdo bien ahora, por ahí tengo un libro, no los voy a agobiar con eso, pero por ahí tengo un libro donde dice, según la zona, te decían, bueno, en esta zona, por la baja presión que tenés que poner una cisterna, sí o sí, si no, no te apruebo el proyecto, porque si no, nunca iba a tener agua. Cuando se privatizó la DIPOS, se suponía que los franceses, la empresa privada que iba a venir, iba a ser la gran revolución sanitarista y iba a darle agua a todo el mundo, y entonces eso no iba a ser necesario. Por eso se le obliga en el reglamento a que dé un mínimo de 7 metros con una de agua. Pero eso nunca sucedió, y encima ahora mucha gente construyó su casa sin tener esa
esa prevención de decir, no, yo acá no voy a tener agua, no, y no pone cisterna, entonces está sin cisterna, sin agua, y bueno, eso nada más. Permitime, Fabio, hacer una acotación muy breve. Justamente hoy lo tratábamos a la mañana en una videoconferencia, también como un trabajo militante para que la gente, los usuarios y consumidores vayan tomando conocimiento de sus derechos y donde tienen que efectuar la reclamación, hay que instar a que lean el dorso de las facturas de cualquiera de los servicios, porque ahí atrás están algunos derechos que tienen y la forma y el lugar donde tienen que plantear los reclamos. Entonces hay que dar conocimiento de eso. Lo mismo como un trabajo militante, lo que decía respecto del tema del agua, también se puede plantear en los barrios donde pasan los tubos o las cañerías de gas y la gente no está conectada. Como decía Mary, eso se puede trabajar y después eso se presenta y se ve, se manda a las gerencias respectiva para que hagan los estudios de factibilidad. Lo mismo que decía también respecto a las vecinales que tienen que presentar y presentar tal como lo manifestó Mary para ver si son incluidos como en el régimen tarifario diferencial. Si me permiten, quiero agregar una cosita que dijo Juan recién. Digo, el tema de la lectura de las boletas, de todos los servicios. Creo que eso también es un laburo militante importante, porque los usuarios no sabemos leer las boletas, y por lo general las empresas hacen las boletas muy complicadas para que se nos complique poder leer y saber qué es lo que nos están facturando, cuáles son nuestros derechos, como dice Juan, porque en la boleta están. Bueno, eso también sería un laburo militante interesante. Eso, en algún momento, si vos querés, Fabio, con los compañeros, podríamos hacer un laburito de eso para agarrar la boleta de agua y verla bien y explicar bien qué es lo que se está facturando, cuáles son los datos que surgen en la boleta y demás, para que la gente sepa leer la boleta, que es muy importante eso. Bárbaro. Lo tomamos. Bien, continuamos con las últimas preguntas. Ivana Quiroz dice, con respecto al agua, una consulta. Trabajo en una escuela y hace como 2 años tenemos problemas de fuerza de agua. Se hicieron expedientes en el ministerio y en la empresa. ¿Cómo se podría agilizar ese trámite ahora que volverán las clases? Escuela 84 de Rosario. Bueno, ahí le mandé un mensaje en privado a Quiroz, no sé si me respondió. Me tendría que pasar bien los datos de la dirección y el nombre de la escuela y demás, y ver a ver qué situación está, a ver qué es lo que se puede hacer. No sé, bien. Fabio, si vos podés intervenir, ser interventor ahí pasando... Sí, articulamos y te pasamos los datos. Listo, dale. Si puede ser el número de reclamo también. Sí, si tiene reclamo mejor y los datos de la factura, pero si no yo después lo gestiono, pero que me pase bien la dirección exacta de la escuela y el nombre de la escuela, así con eso lo buscamos. Bien, perfecto. Gladys Fernández dice, ¿existe algún ente regulador o lugar para hacer reclamos del servicio o cobro que hacen las cooperativas de luz? No sé quién puede responder. No sé quién responde, no sé si Juan. Si querés en forma genérica te digo que la provincia de Santa Fe no tiene ningún ente regulador del servicio eléctrico, como es por ejemplo el Enargas para el gas o el Enres para el agua. Eso es una deuda que se tiene respecto de los usuarios y consumidores, porque tendría que haber un ente que sea independiente y que reciba todos los reclamos, por más que sea una empresa estatal, que considero que todos los servicios tienen que ser prestados particularmente, digo, por empresas estatales, pero no existe ningún ente regulador del servicio eléctrico en la provincia de
de Santa Fe. Acá se empezó con el tema de las audiencias públicas para los incrementos, después que se había establecido a nivel nacional con el fallo que mencioné anteriormente del CEPI, que establecía la obligatoriedad de las audiencias públicas. Entonces, en su oportunidad, el gobernador Lynch y el socialismo, por un decreto, estableció la audiencia pública para el sistema eléctrico, que lo manejaba directamente el gobierno provincial y la EP. Yo siempre califiqué a las audiencias públicas que se efectuaron durante el gobierno socialista y el gobierno de Macri como una audiencia semipública. ¿Por qué razón? Porque pasaban a ser únicamente audiencias informativas, porque no se tomaba en cuenta las opiniones de quienes participábamos, sino que informaban cuáles iban a ser los incrementos que se iban a aplicar. Por eso bien lo explicaba Mary respecto al tema de que el Enargas con las comisiones que se están en funcionamiento y los que se van a formar en la provincia son una audiencia pública prácticamente permanente, sin constituir legalmente lo que se tendrá que convocar en cada estos organismos en el momento que se tenga que tratar algún tema. Bien, perfecto. Vamos con la última pregunta de Teo. Para la EP, para Mariana Repeto de la EP, para las personas con discapacidades, a ver si lo entiendo bien, Teo, ¿hasta cuántos kilowatts es el consumo que se tiene en cuenta? No sé si leí bien la pregunta. Antes la había Sí, leído. hola, soy Jessica Piedrabuena, Teo es mi hijo. ¿Qué tal, Jessica? Sí, yo quería saber si para las personas con discapacidades, ¿tienen un límite de cuántos kilowatts o no? Mirá. ¿O es todo en general, las sociales hasta 400? Es así, por discapacidad, la única discapacidad que está contemplada para acceder a una tarifa especial es la de electrodependiente, que la persona, como les decía, no paga más el servicio por 2 años, pero después otro tipo de discapacidades que no estén asociadas al uso de energía eléctrica para garantizar la vida, digamos, no están contempladas con tarifa social. Sí, lo que se puede hacer es otorgárselo a la persona si se presenta de forma espontánea en alguna de las sucursales y se hace una evaluación del tema de ingresos, del tema de salud, si tiene certificado de discapacidad, los gastos médicos. Eso se puede evaluar, pero es un tema puntual. No hay una tarifa estipulada, digamos, con descuento para el caso de discapacidades. Estuvo vigente cuando se desregularon las tarifas de los servicios públicos y se dolarizaron las tarifas, en la época de Macri, sí entró en vigencia que se otorgaba de forma directa tarifas sociales a quienes no superaran los 2 salarios mínimos vital y móvil, o que tuvieran algún familiar con discapacidad, pero, o los beneficiarios de la AUH, pero se te aplicaba esa tarifa, pero con un límite de 300 kilovatios de consumo. Entonces la mayoría de la gente ni se enteró que tuvo ese beneficio, a menos que cuando recibían la factura desdoblada, que antes, la EPE la mandaba cada 60 días, recibían el pago, digamos, un pago desdoblado, pero si no, no les servía básicamente por el tipo de consumo que tenemos nosotros, y en ese caso sí, a las personas que tenían un hijo a cargo con certificado de discapacidad, o el cliente tenía alguna discapacidad, se le otorgaba. Pero eso después, ya en la última etapa del gobierno de Macri, se dejó de aplicar esos descuentos, que no sé si recuerdan que hubo una gran discusión con las provincias y el Estado Nacional por el tema de que se quitaba, digamos, ese beneficio a las empresas en la compra de energía. Porque en realidad la EPE aplicaba ese descuento porque Camesa se lo vendía más barato y el gobierno nacional subsidiaba. Como todo eso se terminó, ese esquema de subsidios, se retiraron y quedaron solamente las tarifas sociales de la EPE.
que hay que pedirlas de forma presencial en las sucursales. Sí, sí, ¿y ese es hasta 300 o 400? 400. Antes la tarifa clásica social era hasta 300 kilovatios. Ahora, con la tarifa social 1C08 se llama, que entró en vigencia en realidad hace muchos años, es hasta 400 kilovatios, y si te pasás el consumo no perdés el descuento. Antes vos tenías un límite de 300 kilovatios, te pasabas el consumo como le pasaba a muchísima gente y perdía todo el descuento y pagaba como un cliente residencial. Sí. Sí, mi mamá trabajó muchos años en la EP jubilada hace 2 años. Ah, mira. Te pregunto porque tengo la tarifa 1C08 barra 1FF2, por eso te pregunto. Discúlpame porque justo tengo gente acá y no te entendí bien la última parte. 1C08, que es la que vos dijiste. Esa es la tarifa social, después, con lectura de medidor. Entre paréntesis 1FF2. 1FF2. Tendría que ver esa sigla, ya digamos, lo único seguro es que tiene la tarifa social. Ahora, ¿por qué es 1FF2? La verdad que no. Tendría que revisar después si me mandás de forma privada la foto de la factura para que yo la vea a través de Fabio, me la hacen llegar y revisamos ahí por qué tiene ese código, pero no incide en el tipo de descuento. Si dice 1C08, es 40% de descuento en los primeros 400 kilovatios. Claro. Bien. Y no aplica con mi hijo que tiene el carnet de discapacidad, entonces. No. Si se presentaran de forma espontánea a pedir, bueno, como te repito eso, se hace una evaluación. Antes iba una trabajadora social y hacía un informe en el domicilio. Ahora ya casi no tenemos trabajadoras sociales que vayan a hacer informes. Entonces se hace una evaluación en la oficina con la certificación negativa de ANSES, certificado de discapacidad, si tenés ticket de gasto de medicamentos. También lo hacemos con los jubilados, que por ahí ganan más de la mínima, pero tienen muchos gastos algunos del medicamento, entonces bueno. Pero eso ya se evalúa in situ, digamos. Sí, aparte me dijeron que no es mucho tampoco. Es casi como 400 ahora, así que tampoco convenía hacer el cambio. 400 kilovatios es un consumo dentro de todo tolerable. Obviamente que si no hay gas natural en el domicilio y usás split o estufas a cuarzo, te vas a pasar los 1000 kilovatios bimestrales y bueno, exacto, el descuento no va a impactar demasiado. Sí. Bien, correcto. perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos después algunos comentarios, algunas adhesiones a que hagamos la lectura de las boletas, y bueno, algunos comentarios de algunos problemas en los servicios, pero ya preguntas no tenemos más, así que Fabio, si querés, podemos ir cerrando. Fabio, un comentario. Como siempre en el transcurso de la semana vamos a enviar el material. ¿Sí? Fabio, un comentario cortito. Ahí Analía dice que en las cooperativas hacen reclamos, le aplican multa, bueno. Exacto, compañero, buenas tardes, ya que estoy, aprovecho. Yo soy de un pueblo de Villa Eloísa y hay cooperativas. Y bueno, le tratan mal a los jubilados. Que quiero aclararles que esta localidad está gobernada por Cambiemos. Le anuncian cortes a los jubilados, a la gente que no tiene plata. ¿Cómo hacemos con esos reclamos? Porque la gente por ahí viene a los que somos amigos de toda la vida. Esa es mi pregunta. ¿Cómo hacemos con estos tipos que le quieren cortar el servicio a la gente que tiene discapacidad, jubilados, etcétera, etcétera, y siguen logrando su objetivo de maltratarlos? Por eso había una pregunta ahí y es muy parecido a lo que ocurre en Villa Eloísa. Cierro, digo, el ente regulador de servicios sanitarios es un ente que aplica en toda la provincia. Nosotros estuvimos hablando recién de los 15 distritos de agua santafesina, porque bueno, por el tema de los casos sociales, que corren solamente para los 15 distritos de la provincia. Pero después, todo lo demás, el ente regulador tiene injerencia en todo el territorio de la provincia. O sea que si cualquier comuna, municipalidad o algo que presta el servicio genera algún inconveniente o algo, el usuario tiene que actuar de la misma manera. Primero reclamar ante el prestador, ya sea comuna, municipalidad o cooperativa, y ante la falta de respuesta del prestador, acudir al ente regulador.
Perfecto, compañero. Sí, lo que yo decía es que como en todos los módulos vamos en el transcurso de la semana, sobre el fin de semana, a enviar el material de cada uno de los expositores, expositoras. La semana que viene vamos a hacer el módulo de género e infancia, y el 1 de septiembre vamos a hacer el módulo de desarrollo social, tanto provincial, con la compañera Irigo Ortía, que va a explicar Santa Fe Más, y con compañeras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para explicar todos los programas que se están planteando desde la Nación al respecto. Así que gracias por estar, nos vemos el martes que viene. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a todos. Hasta el martes. Gracias, compa. Abrazo. Hasta la semana próxima. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Excelente. Gracias, compañeros, compañeras.